Bueno, muy buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están familia? Ahí quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que me da de poder en esta mañana compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio y en esta mañana, teniendo en cuenta esta realidad que estamos pasando, que está sucediendo, nos toca, ¿no?, congregarnos desde nuestra casa. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor y hoy más que nunca es la oportunidad para manifestar eso, que la iglesia no es un lugar, que la iglesia no es ahí Eustaquio Gómez 354, sino que la iglesia somos aquellos, ¿no?, que hemos creído, que hemos aceptado a Cristo como Salvador y que Cristo habita en nosotros. Somos ese pueblo de Dios que es convocado a poder alabarle, a poder adorarle y a poder escuchar su voz. Todo para su gloria. Y en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Y quiero animarte, ¿no?, a que así como estuvieron cantando, estuvieron alabando al Señor, meditando las letras, podamos también disponernos para poder escuchar la palabra del Señor. En esta mañana me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Y vamos a ir al capítulo 17. Estamos pronto a una fecha en la cual a nivel mundial se conmemora. Y tiene que ver, ¿no?, con Semana Santa. Tiene que ver con la celebración de la pasión de Cristo. El pueblo hebreo es el momento donde celebra la Pascua. Y en esta mañana nosotros tenemos la posibilidad de poder ir a la palabra del Señor y aprovechar este tiempo que Él nos da para meditar, para buscar en su palabra, para aprender, para conocerla. ¿Cómo fueron estos momentos tan cruciales en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Y en Juan capítulo 17 vamos a encontrar esta oración sacerdotal. Y vamos a dar lectura a estos versículos que se encuentran allí en el capítulo 17. Son 26 versículos, pero en esta mañana vamos a meditar en los primeros 5 versículos. Este evangelio, este escrito que lo escribe Juan, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que Juan ya era una persona anciana. Juan era una persona que ya había tenido un largo recorrido y era el último de los apóstoles que estaba vivo, ¿no? Y el Señor le dio este privilegio de poder narrar a través de este evangelio su vida. Pero esta narración se concentra, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, en acontecimientos, en hechos, en manifestaciones en las cuales Juan escribe teológicamente. Por eso este evangelio es el evangelio amado, bien llamado por muchos. Este es el evangelio en el cual muchos le llaman, ¿no?, el lugar santísimo de la Escritura. Y esa tendría que ser nuestra actitud, ¿no?, al presentarnos ante la palabra de Dios, pero en un capítulo tan especial, tan sublime, tan lleno de frases, de palabras, de expresiones, que aún la mente humana es incapaz, ¿no?, de poder definir, explicar, aún darle un sentido a todo. Pero bien sabemos que este capítulo es algo en lo cual Jesús lo dejó con el propósito, ¿no?, de que nosotros podamos aprender, que nosotros podamos conocerle, que nosotros podamos, como dice el versículo 13, que ahora más adelante lo vamos a estar leyendo también, que al poder escuchar esto, al poder tener nosotros el privilegio de tener esta narrativa en el capítulo 17, con esta oración que hace, ¿no?,
Dios el Hijo, a Dios el Padre, nosotros poder tener la mayor bendición, el mayor gozo, al poder meditar, al poder estar contemplando estas palabras. Pero vamos a orar en esta mañana. Dios, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos permites abrirla con libertad y que desde nuestros hogares podamos, Señor, recibirla como lo que es palabra de Dios. Que tu palabra, Señor, pueda producir en nosotros esa instrucción, que pueda producir en nosotros esa corrección, y que tu palabra nos hable, nos anime, que infunda en nosotros ese aliento, pero que la recibamos con mansedumbre y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Que en cada hogar se pueda, Señor, recibir esta palabra que viene de parte de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer ahí en el versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es interesante que nosotros vamos a encontrar aquí, en este pasaje, estas palabras en las cuales Juan, como le decía, como escritor, como pastor y como un hombre, ¿no?, que ha experimentado el amor de Jesús y él también ama a Jesús, él va a ir contando, ¿no?, a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17, va a ir contando y narrando estos acontecimientos tan importantes en la vida de Jesús. Ahora, cuando nosotros llegamos a Juan, vamos a ver que Juan va a narrar la vida de Jesús desde conceptos teológicos. Juan ve al Señor Jesucristo y ve el significado espiritual en todo. Ahora, el propósito del Evangelio es muy importante que lo tengamos bien en claro. Y el propósito del Evangelio se encuentra ahí en Juan capítulo 20, versículo 31, donde Juan dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí Juan está diciendo que aquellos, ¿no?, que han creído, aquellos que han creído por estas cosas que se han escrito, es para que realmente, ¿no?, puedan tener esa seguridad, esa convicción, esa esperanza, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice que todo lo que está registrado en la palabra de Dios, y particularmente acá en el Evangelio, es para que creamos. Ahora, para Juan, el hecho de que nosotros creamos no es un evento consumado, sino que el creer debe ser algo continuo. Nos debemos mantener creyendo. El propósito, ¿no?, por el cual Juan escribe es que nosotros podamos comprender mejor ese creer. ¡Qué maravilloso! Alguien muy sabio lo ilustró de la siguiente manera: el Evangelio de Juan es como un gran océano. Puede proveer unas quietas y deleitosas olas para que un niño pueda pasear por ella tranquilamente, pero es tan profundo como para albergar y proveer deleite a los seres más grandes de toda la tierra. Cuando nosotros
queremos invitar o animar a que alguien comience a leer la palabra de Dios, y sobre todo, ¿no?, si es un nuevo creyente, siempre le decimos, comenzá por Juan, comenzá por el Evangelio de San Juan. Ahora, bien expresa esta ilustración. Un niño puede encontrar el alimento adecuado, puede nutrirse, puede aprender las verdades, ¿no?, básicas de la vida cristiana, pero aún también aquellos creyentes maduros, aquellos creyentes que se disponen a estudiar la palabra de Dios de una forma literal, de una forma bien comprometida, dedicándole tiempo, pueden llegar a esta conclusión, que cuando estudian este Evangelio, se sienten que a pesar de que han pasado horas, a pesar de que han definido y entendido lo que Juan ha expresado, se sienten como que no es suficiente, como que aún no conocen nada de Dios. Y ese es el sentido de Juan, que nosotros no nos dejemos de maravillar, no nos dejemos de sorprender, que podamos seguir creyéndole a Dios, que podamos seguir relacionándonos con ese Dios maravilloso. Ahora, acá en Juan capítulo 17 vamos a encontrar la oración sacerdotal. Ahora, es una oración entre las personas de la divinidad. Se revelan como en ninguna otra parte. Esta oración que Jesús va a expresar aquí es algo en lo cual es la oración más larga registrada de Jesús. Vemos que en Jesús fue una práctica continua el hecho de poder orar, y que Él oraba, ¿no?, en todo momento, en todo tiempo. Pero acá queda registrada esta oración de una manera maravillosa, de una manera sin igual. Y a través de esta oración, en la cual encontramos frases, palabras, expresiones, vamos a encontrar allí tanta revelación, tanta enseñanza, tanto conocimiento de Dios, que nos va a llevar, ¿no?, a poder quedarnos con la mayor bendición, que es poder contemplarla a Él, poder conocerle a Él. Ahora, esta conversación entre el Padre y el Hijo en el momento más crucial de su vida. Como recién decíamos, a pesar, ¿no?, que no podamos entender o descifrar en su totalidad todo lo que Jesús expresó en este diálogo, en esta conversación con el Padre, sin embargo, lo que podemos entender, que la mayor bendición con la cual nosotros nos podemos quedar es poder escuchar esta oración, es poder oírla, es poder meditarla. Por eso el versículo 13 dice: pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora, Jesús dice ahí: y hablo esto en el mundo. Esto lo está hablando, esto lo está dando a conocer. ¿Para qué? Para que sus discípulos puedan tener el mayor gozo en sí mismos. Ahora, nadie disfruta de algo que no le cautiva. Y Jesús sabía, por lo que nosotros podemos leer ahí en el capítulo 16, que los discípulos habían entendido, habían creído, habían profesado creer, habían confesado que lo que Jesús decía era de acuerdo a la Escritura y que Él era el Cristo. Por eso nadie disfruta de algo que no le cautiva. Y Jesús sabía que al permitirle, al autorizarle que ellos escuchen este diálogo entre Él y su Padre, ellos iban a poder experimentar ese mayor gozo, esa mayor bendición, que es poder contemplar. Vemos acá, en el versículo 1, que Jesús, ¿no?,
dio un discurso en el aposento alto, minutos antes de su muerte, horas antes, mejor dicho, podríamos decir. Ahora, como ellos van a quedarse en el mundo, como ellos van a ser comisionados por Jesús, ellos tienen que aprender a vivir en el mundo sin que Él esté presente físicamente. Eso es lo que Jesús fue enseñándoles ahí en el capítulo 13, dándole ejemplo, lo fue equipando, lo fue entrenando. Una y otra vez les fue recordando que en el mundo iban a encontrar persecución, aflicción, pero ellos debían confiar, ellos debían creer en las promesas, ¿no? Las promesas que Él iba a preparar el lugar, las promesas del cielo, las promesas, ¿no?, de que ellos no estaban solos, las promesas de que debían permanecer en Él, debían obedecer sus mandamientos, la promesa del Espíritu Santo, el Consolador. Ahora, nos dice ahí el versículo 1, levantando los ojos al cielo, dijo. Es una conversación privada que Él quería que la escucharan. Nos llama la atención acá la postura que Jesús utiliza para poder orar. Pero si nosotros vamos al capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan, vamos a encontrar ahí que Jesús ora al Padre luego que corren la piedra para poder, ¿no?, expresarle a Lázaro que salga afuera. Pero nos dice ahí, una vez que corrieron la piedra, que le obedecieron, Él alzó los ojos a los cielos y tuvo ese diálogo, esa expresión hacia el Padre. Yo sé que tú siempre me oyes. Ahora, vemos acá que Juan registra nuevamente esta postura corporal. Ahora, vemos que Jesús ora intensamente, continuamente. Y esta es una postura en la cual, por lo menos, tenemos estos dos registros. Que Él abría sus manos y miraba al cielo, en una conversación con el Padre. También sabemos ahí en el monte Getsemaní que Él tuvo otra postura física para estar orando. Y es que Él oró, ¿no?, postrado, rostro en tierra, ¿no? Y esa expresión que encontramos en el texto nos muestra, ¿no?, también otra postura corporal, de acuerdo a otro momento, de acuerdo a lo que Él estaba sufriendo y lo que tenía que padecer. Ahora, esa postura en la cual nos presenta acá Juan es muy importante, porque nos muestra, ¿no?, esa conversación privada que Él quiso que ellos pudieran escuchar. Y cuando Él empieza a hablar, porque Juan dice, y dijo, Padre. Ahora, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en el idioma, ¿no?, griego, pero Jesús hablaba arameo. Y vemos acá, ¿no?, que esa palabra, bien conocida por los israelitas, ¿no?, y aún en esa expresión que Jesús utiliza, a pesar del lenguaje arameo, es la palabra Abba. Y es una palabra usada por los niños que expresa una relación paternal. Ahora, en ese lenguaje, que bien se podría llamar un lenguaje infantil o una palabra infantil, Jesús utiliza, ¿no?, esa palabra Abba para referirse al Padre Celestial, en esa unión, en esa comunión, para decirle papito. Ahora, ahí encontramos, ¿no?, el secreto de la oración, la profundidad de la oración radica, ¿no?, en esto tan sencillo, en esa expresión Abba. Y dice, la hora ha llegado. Fíjense que Jesús dice, yo sé cuál es mi tiempo, propósito, sé dónde estoy. Ahora, Él sabía de esa hora, Él sabía de ese momento, la hora de poder cumplir con el propósito de Dios, de poder cumplir con la misión, de poder cumplir con ese plan en el cual el Padre lo había diseñado y Él estaba dispuesto voluntariamente
a hacerlo. Ahora dice, glorifica a tu Hijo. Lo que le está pidiendo al Padre es que le glorifique, porque con la glorificación del Hijo, el Padre es glorificado. Fíjese que dice, glorifica a tu Hijo. No es simplemente un deseo de Jesús, no es una petición de Jesús. Cuando nosotros oramos, nos referimos, ¿no?, a nuestro Padre Celestial y hablamos con Él, le expresamos. Pero en nuestra expresión, en nuestro vocabulario, estamos expresando nuestro deseo, estamos expresando nuestro sentir, qué es lo que a nosotros nos gustaría de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, Jesús acá, a diferencia de nosotros, no expresa un deseo, sino que es su voluntad. No está esperando que esto vaya a pasar. No está esperando una respuesta, sí, no o espera, sino que Él está expresando su voluntad soberana. Él está expresando en esta oración su voluntad soberana. El deseo de Cristo, su deseo está en concordancia con la voluntad del Padre. El Señor vive para hacer la voluntad del Padre. Y por eso, como decíamos, que Jesús sabía cuál era la hora. Jesús sabía cuando se refería a Él al ser glorificado, qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a acontecer. Ahora, en el capítulo 7, versículo 39, en el capítulo 12, versículo 23, y aún en el capítulo 13, versículo 31 y 32, se habla en cuanto a esa hora, se habla en cuanto a ese momento crucial, y se habla en cuanto al ser glorificado, que se refiere a su muerte, a su sepultura y su resurrección. Ahora, qué maravilloso es que nosotros podamos tener estas palabras registradas y podamos darnos cuenta que lo que le está pidiendo al Padre es que le glorifique, porque con la glorificación del Hijo, el Padre es glorificado. Él lo planeó, este plan redentor, esto que nació en el corazón de Dios, al poder el Hijo llevarlo a cabo, el Padre es glorificado, porque el Hijo es glorificado. Ahora, versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora, acá Jesús está diciendo y expresando cómo le has dado potestad, autoridad, el derecho legal sobre toda carne. Cristo es Señor, Cristo es soberano, Él tiene toda la autoridad, toda la potestad sobre toda carne para dar vida. Él es el Redentor. Ahora, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora dice, son aquellos que han sido dados por el Padre al Hijo. Fíjense que dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En la salvación es el Padre el que da al Hijo. El Padre es el que llama y escoge. Es impresionante, ¿no? Porque Cristo está hablando acá en cuanto a esa autoridad, a esa potestad que tiene sobre toda carne. Pero está hablando, ¿no?, de esa vida eterna que Él, ¿no?, le da, ¿no?, a aquellos a los cuales el Padre le dio. Acá hay verdades profundas, acá hay revelaciones asombrosas, pero el término ¿a quiénes? Es muy importante ver que esa palabra, ¿no?, es neutro y singular y se enfoca en los discípulos y el cuerpo de Cristo y no en individuos. Ahora, la palabra ahí también que tiene que ver, ¿no?, con diste, el verbo es indicativo, presente activo y habla de un regalo duradero. Esto indica el conocimiento previo y la elección. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que la elección no solamente es un acto divino, sino una responsabilidad humana. La elección no es solamente un acto divino, sino una responsabilidad humana.
En el versículo 20 del mismo capítulo 17, Jesús ora al Padre por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, ellos van a exponer la palabra de Dios, van a predicar, y esa predicación va a ser la que ellos van a creer. Y Jesús está acá mostrando en cuanto a que Dios el Padre es el que llama, Dios el Padre es el que elige, pero bien se ve que también es una responsabilidad humana. Y como recién analizamos, ¿no?, esas palabras, a quienes y la palabra dado. Recordar que no está hablando de individuos, sino que se está enfocando en los discípulos y en el cuerpo de Cristo. No presenta acá a un Dios arbitrario, a un Dios que escoge a unos para salvación y a otros para condenación, sino que nos muestra acá que el Padre es el que llama, el Padre es el que elige, Él es el que toma la iniciativa, pero hay una responsabilidad humana que el hombre tiene que creer, tiene que confiar a esa palabra, a esa predicación expuesta. Ahora, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Ahí nos decía, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo tiene toda la autoridad sobre toda la humanidad. Y dice acá que Dios el Padre le da, ¿no?, en obsequio, en regalo, a estas personas que Él llama, que Él elige y que Él en su omnisciencia sabe que van a creer. Ahora, les da ¿qué cosa? Vida eterna. Y Jesús acá va a hablar y va a definir lo que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Palabras maravillosas. Dice, solo Dios pudo concebir un plan tan grande de redención. Y paso a explicar en qué consiste eso. ¿Por qué esto nos sorprende? ¿Por qué esto es maravilloso? Que solo Dios pudo concebir un plan tan grande de redención. Dios estuvo dispuesto a pagar con la vida de su Hijo para salvar a personas que le aborrecían. Hermanos queridos, yo aborrecía a Dios. Hermanos, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo era un enemigo de Dios, así como vos también, antes de conocer a Cristo. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. Es importante que no solo Él perdonó, no solo estuvo dispuesto a perdonarle sus pecados, sino darle el inmenso e incomparable privilegio de poder concederle el privilegio de poder conocerle a Él y a Jesús. Ahora, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Ese conocimiento significa una relación experimental. Ese conocimiento no es una información cognitiva, sino que es una relación estrecha, es una relación de un conocimiento en el cual está cubierto, está bañado de amor. Y ese conocimiento implica algo que nosotros, los hijos de Dios, lo podemos experimentar, porque tenemos la vida eterna. La vida eterna consiste en poder conocer a Dios, en poder tener esa relación personal, individual, ser consciente de su presencia, saber de que Dios nos habla por medio de su palabra y saber que nosotros podemos hablar con Él. Y es en ese conocimiento de poder conocerle a Él, de poder conocer su gloria, de poder conocer el conjunto de sus características que hacen de Dios, Dios el Padre, un ser único, un ser impresionante, un ser inigualable, en el cual nosotros lo podemos conocer, porque Él se da a conocer, porque nosotros tenemos la vida eterna, la vida de Dios, y conocer al Mesías, a quien tú has enviado. Versículo 4
Ahí dice, yo te he glorificado